Y como te decía, según el Banco Mundial, el FMI, la OCDE y el Banco Central Europeo, la economía española rebotará un 5,9% por el tirón de la demanda interna, que se verá supuestamente beneficiada en parte por la concesión de los fondos europeos. La agencia Fitch, por su parte, ha confirmado la calificación de la deuda de España a largo plazo en A- y con perspectiva estable a pesar del deterioro de la posición fiscal de la deuda soberana. Los programas de inversión que se contemplan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia también prevén una recuperación de la actividad económica del sector privado. Así las cosas, todo parece ir viento en popa, pero en negocios de carne y hueso nunca nos quedamos en la superficie de los hechos. Nos gusta indagar y queremos saber si realmente esto es así o es solo un espejismo para nuestro sector. Para eso tenemos con nosotros a nuestros expertos en estrategia, en mercados, Juan Pablo Jimeno y Miguel Moneo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mariló. Buenas tardes, Miguel. Mariló. Bueno, vamos a directos al grano. ¿Esto es real? ¿Es real esa recuperación? ¿Es un espejismo? Juan Pablo Jimeno, cuéntanos. No, la recuperación es muy real. Aquí lo que pasa es que hay un problema que a mí me gustaría que identifiquemos entre todos. Vamos a ver, nosotros hemos pasado en general toda la economía a nivel global por un shock que ha sido fortísimo. Este shock ha hecho que, voy a poner un ejemplo, unos numeritos muy claros para que estemos todos en la misma página. Imaginemos que Estados Unidos, Europa y China parten de una producción en base 100. Lo que pasó con el shock es que Estados Unidos cayó de 100 a 97 aproximadamente, que Europa cayó de 100 a 93 aproximadamente y China pasó de 100 a 102. Por lo tanto, el shock, en primer lugar, fue un shock asimétrico, impactó de forma distinta. En esta recuperación, lo que está sucediendo es que Estados Unidos, a estas alturas del año, ya habrá pasado de 97 por encima de 100 del sitio de la producción en la que estaba. Europa todavía, este año, ni siquiera vamos a llegar de 93 a 98, 99, es decir, va a haber una recuperación de un 5, un 6%, y China va a pasar de 102 a 108 aproximadamente. Por lo tanto, es cierto que las cifras en este momento son buenas, lo que pasa es que partimos de bases distintas. Y esto es debido a varias razones en el manejo de este shock. En primer lugar, el manejo de la situación sanitaria. Evidentemente hay países como Estados Unidos en el que van ya por un 50-60% de vacunación, y en Europa todavía vamos por el 30-40. Es verdad que a nivel global todavía no se ha puesto ni siquiera una vacuna al 10% de la población. Y otro punto muy importante ha sido la gestión de los estímulos fiscales. Mientras que en Europa se han dado estímulos fiscales que no llegan ni siquiera a una vez lo que se ha perdido de Producto Interior Bruto, en Estados Unidos se han dado 3 veces esa pérdida de producción industrial. Y por lo tanto, aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a seguir con ese aquí estamos y a profundizar un poquito más, Juan Pablo. Vamos a saludar también a Miguel Moneo. Entonces, a ver, al final nos trasladan unos datos de recuperación. Juan Pablo nos dice que son reales, pero ¿realmente esto nos llega? ¿Es una realidad para nosotros? No, porque estos son los datos macro, ¿no? Y entonces, como en todas las crisis, lo ha explicado perfectamente Juan Pablo, siempre hay ganadores y perdedores. Y como en todas las crisis, también dentro de los sitios donde hay ganadores y perdedores, hay más ganadores y más perdedores. Concretamente, en el sector de las pymes y el sector de los autónomos, hay más perdedores que ganadores, porque normalmente las ayudas suelen ir siempre a las grandes corporaciones. Bueno, cuando hablamos de deuda soberana, como hemos hablado antes, estamos hablando de la deuda del país como país, pero normalmente las entidades que tienen menos problemas para recibir financiación en los mercados de capitales debido a estos estímulos son las grandes corporaciones, son para los que está previsto que el Banco Central Europeo actúe. Y sin embargo, las pequeñas pymes, las startups y el resto de participantes del mercado, claro, hasta que llegue la financiación tarda mucho más, no se canaliza igual. Hay ganadores y perdedores, como siempre. Claro, pero al final se llenan la boca de grandes números, de estos números a nivel macro, y parece que esa recuperación es real, pero lo que estamos diciendo, ¿no? Hasta que llegue a la calle y hasta que se note en el ciudadano de a pie, pues va a pasar mucho tiempo. ¿Cuál es la situación general real de la economía? Vamos a ver, lo que va a pasar, Mariló, en estos próximos meses es que toda esta recuperación, y en España, que no hemos dado antes la cifra, España pasó de 100 a 99.
a 89. El shock en España ha sido brutal. Sí. Y ahora nos estamos recuperando un 5 o un 6%, es decir, todavía ni siquiera estamos llegando a donde estábamos. Pero el entorno ahora mismo es positivo, como decía Miguel, a nivel general. Tenemos una demanda, va a haber una demanda del sector exterior por parte de Estados Unidos que nos va a ayudar. Tenemos un ahorro embalsado en la economía en España que es muy fuerte. Por ponerte una cifra, aproximadamente se calcula que hay unos 60.000 millones de euros, que es un 5% del Producto Interior Bruto español, embalsado en ahorro. Hay una parte que proviene de la gente que todavía tiene una cierta inestabilidad laboral, pero aproximadamente 40.000 millones de euros, un 3 y pico % del Producto Interior Bruto, está esperando a ver estabilidad, una hoja de ruta clara. Y luego tenemos el tema de las ayudas europeas. ¿Cómo van a llegar esas ayudas a la empresa española? Por lo tanto, hay una serie de factores ahora mismo que pintan bien, pero que hay que ver cómo van evolucionando y que entre todos le demos una salida positiva a todos estos factores que son los que le van a dar más leña a este fuego de la recuperación económica. Claro, pero partimos de esa base, ¿no? Esa estabilidad que todos estamos buscando para que esos 40.000 millones y mucho más se empiecen a mover y se empiece a recuperar esa confianza en el mercado. Necesitamos también esa hoja de ruta clara que parece que no tenemos. No, yo creo que no hay una hoja de ruta clara. Hay hojas de ruta que se comentan, que vamos a hacer esto, vamos a pedir, vamos a no sé cuánto, pero no están ni claramente fijadas, ni hay unos objetivos macro a corto plazo en el cuales tú vayas a decir, oye, mira, vamos a buscar este crecimiento, este va a ser el plazo, sino estamos hablando de objetivos que están muy bien, muy importantes, a 2030 o a 2050, incluso los hemos oído, que está muy bien mirar el largo plazo, pero hay que aterrizar el balón primero y saber cómo vas a salir primero el mes que viene, al otro. Porque hay un problema que tenemos en España. Debido a determinadas leyes se ha penalizado el factor trabajo y eso en la pyme redunda de una manera muy importante, porque impide cualquier crecimiento. Entonces el hecho de tener muchos impuestos al factor trabajo detrae muchos recursos de empresarios o autónomos que quisieran pegar ese salto adicional que les hace falta, pero no pueden. Y esto es un problema, porque esta persona que iban a contratar hay que seguir pagándole el paro y sin embargo esta otra empresita pequeña que iba a crecer no va a crecer. Entonces el problema es doble. Desde luego, bueno, por una parte tenemos esos riesgos, ¿no? Esos problemas, pero también has hablado y por buscar ese hilo positivo al que podamos agarrarnos, pues bueno, pues de esa recuperación que cuando empieza a darse en las grandes esferas, pues en algún momento tiene que aterrizar ahí, ¿no? Con este panorama, ¿qué pueden esperar nuestras pymes, nuestras empresas en España? Sí, está muy claro, Marilo. Vamos a ver. Las perspectivas son positivas. No son tan positivas como que en poco tiempo vamos a recuperar la riqueza que teníamos hace un año, no lo son, pero vamos a tener 2 o 3 años de un crecimiento muy sostenible. Por lo tanto, tenemos que vernos en 1 o 2 años con varios factores que van a ser muy positivos. En primer lugar, esa demanda, ese tirón del sector exterior. Para todas aquellas pymes y empresas del sector manufacturero que están vendiendo a Estados Unidos, muy positivas las noticias que vienen por parte de ese sector. Todo lo que está relacionado con el consumo, si se genera esa estabilidad y esos 40.000 millones, que es casi el impacto mayor que el de los fondos europeos en una primera etapa, todo eso va a beneficiar a todas aquellas pequeñas empresas que van a depender de ese tirón del consumo y del efecto multiplicador, porque esto es lo importante y lo relevante. En tercer lugar, tenemos que estar muy pendientes de dónde se van a enfocar los fondos europeos. Necesitamos, como el comer, una hoja de ruta, una transparencia. Desde aquí la pedimos cada día. Yo lanzo aquí un mensaje de que ojalá todos estos fondos vayan destinados a ese sector de la pequeña y mediana empresa en España, a fomentar esos pequeños negocios, para lo cual el Gobierno tiene muchísimas herramientas a su disposición para que esas solicitudes, esas subastas de proyectos vayan dirigidas no a las grandes corporaciones, que también, sino a fomentar ese sector pequeño y mediano. Y por último, la economía española va a disfrutar durante unos años de una gran liquidez. Esto nos diferencia de muchas crisis anteriores. ¿En qué se traduce la palabra liquidez? Se traduce en que los bancos van a tener más dinero
para prestar, los fondos de inversión van a tener más dinero para invertir, los fondos de capital riesgo, los family office, van a tener más dinero para invertir en nuevas empresas, y eso tiene que animarnos a todos a poner buenas ideas encima de la mesa, a seguir desarrollando nuestros negocios, porque esa liquidez no va a desaparecer en los próximos 12-24 meses y tenemos que aprovecharla. Por lo tanto, Mariló, yo dibujo un par de años buenos en los que tenemos que tirar y mirar a todos estos factores para salir más fuertes todavía. Bueno, pues me encanta ese mensaje de optimismo que nos plantea Juan Pablo. Es que es justamente eso, seguir tirando, aguantando como podamos en estos momentos. Los fondos están ahí, la liquidez está ahí, y hay que ser capaz de descubrir y detectar esas oportunidades y mantenerse, porque de cara a los 2 próximos años esto va a dar la vuelta, ¿verdad, Miguel? Si has llegado hasta este momento, si tu empresa todavía está en pie o tienes un proyecto bueno, no cabe duda que es el momento para pegar los empujones, como hizo Juan Pablo. No sé si 2 o 3 años, pero hay que estar. Este es el momento de las grandes oportunidades. Dentro de siempre en la historia de la humanidad, con las grandes crisis ha habido las grandes oportunidades. Y al final, como decía un gran inversor, hay que invertir cuando hay sangre en las calles. Hemos visto mucha sangre en las calles. Es el momento de invertir. Bueno, pues os iba a pedir un último consejo muy rápido para nuestros espectadores, ya sabéis, pymes, emprendedores, startup. Yo creo que hemos dado unos consejos muy interesantes, pero vamos a quedarnos con uno, Juan Pablo, uno cada uno antes de irnos. Yo creo que tenemos que estar ahora mismo desarrollando, pegados a nuestro plan de negocio, a nuestra idea de negocio. Va a haber buenas oportunidades, tenemos que estar abriendo el abanico de posibilidades, tenemos que estar estudiando bien estas nuevas oportunidades por donde se va a crecer la economía, no obcecarnos con los temas antiguos, sino ver e interpretar bien todo este panorama de nuevas oportunidades, y eso va a generar esta etapa de crecimiento. Ese es mi gran consejo. Pues un gran consejo, muy positivo, Miguel. Bastante parecido en este sentido. Hay que ver por dónde van las nuevas economías, cuáles son los 17 objetivos de desarrollo. Quiero decir, por ahí van los tiros. Eso, y rodearte de expertos siempre. Yo no intentaría ir siempre solo, porque solo no se llega, se tarda mucho en llegar y no se llega muy lejos. Así que rodearse de los mejores expertos en la medida de lo posible. Pues con estos súper consejos nos quedamos. Gracias, Juan Pablo Gimeno.